La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Que el Señor bendiga este tiempo tan especial, este tiempo de palabra, este tiempo que tenemos para compartir de las Escrituras. Un abrazo para usted que está escuchando a esta hora, a este espacio, estos minutos de palabra. Si nos estás escuchando a través de nuestra radio, nuestro portal www.caminoestereo.com o a través de nuestra banda local en Santander, norte de España, Santander, capital de Cantabria. Un abrazo para ti donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo. Esta palabra también queda alojada allí en nuestro portal, en caminoestereo.com, para que la escuches en su momento, cuando quieras, o queda en la plataforma de YouTube para escuchar El Café con Fe. Hay mucho material, hay muchos programas que puedes escuchar y que puedes compartir. Ese es el objetivo, escuchar la palabra de Dios, compartir la palabra del Señor. Hace unos días hablaba con un joven de nuestra congregación acerca del árbol de la vida, y él me hacía varias preguntas. Qué especial es cuando ves a los jóvenes preguntar con ese ánimo de conocer de la palabra del Señor. Y él me hacía preguntas específicas, por ejemplo, acerca del árbol de la vida. Me decía: pastor, ¿existe el árbol de la vida? ¿Existió alguna vez este árbol que representaba como los secretos de una vida larga y de una vida feliz? Si es así, ¿qué pasó con ese árbol? ¿Lo veremos otra vez? Qué interesantes estas preguntas, ¿verdad? El árbol de la vida. Qué nombre poético. Un nombre romántico, podría decirlo, ¿no? Para un árbol, el árbol de la vida. Cuando uno habla del árbol de la vida, uno como que se imagina muchas cosas, como que evoca imágenes. Salud, se imagina uno un árbol lleno de energía o brillante, con buenos momentos. Pero también el escéptico, el que no cree, dirá: pues sencillamente no existió, sencillamente corresponde a un texto mitológico. Bueno, se inventará cualquier cosa, ¿verdad? La mayoría de nosotros en realidad estamos familiarizados con el término del árbol de la vida, ya que ese término se menciona en los primeros capítulos de Génesis. ¿Recuerdas? Lo habrás leído, libro de Génesis. Y lo asociamos con Adán y Eva, y lo asociamos con el pecado que los apartó de Dios. Lo que tal vez no sepamos es que ese árbol es mencionado también en otros pasajes de la Escritura. Y al ser mencionado en otros pasajes de la Escritura, nosotros podemos sacar conclusiones acerca del valor del árbol y de las propiedades que tiene y que menciona la Escritura. Ahora, la pregunta: ¿podrá ser posible que tomemos mejores decisiones si entendemos un poco lo que Adán rechazó? Pues esa pregunta también hay que responderla. Hablemos un poquito acerca del jardín del Edén y nos desplazamos al primer libro, Génesis. Seguramente has leído estos dos versos varias veces. Génesis capítulo 2, verso 8 y verso 9 dice: y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso lo dice Génesis capítulo 2, verso 8 y 9. La primera mención que se hace del árbol de la vida en el jardín del Edén está ahí. Leemos que Dios plantó un jardín que lo llenó con una variedad de plantas. Lo hizo para satisfacer las necesidades del hombre,
Por eso dice la Escritura que puso todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y luego uno lee que también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mira, la Biblia no dice que estos árboles no produjeran frutos que se pudieron utilizar como alimento. La Biblia no lo dice. De hecho, más tarde uno encuentra en el razonamiento de Eva acerca del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que ese árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo dice en Génesis capítulo 3, verso 6, cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora, uno puede ver fácilmente que esos dos árboles fueron árboles frutales, tenían fruto. Sin embargo, ellos eran especialmente importantes para Adán y para Eva y para el futuro de la humanidad. De hecho, la decisión que Adán tomó de comer del fruto del árbol prohibido ha tenido un gran impacto en nuestro mundo actual. Pero hablemos un poco acerca del propósito de esos dos árboles. ¿Cuál era el propósito de esos dos árboles? ¿Por qué tenían como esa connotación tan importante, tan especial, que Adán y Eva recibieron instrucciones específicas acerca de su uso? Génesis 2, 16 y 17, para que lo leas. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto vas a poder comer. Luego en el 17 le dice el Señor a Adán y Eva: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ese día morirás. Ese día morirás. Es claro que ese era el único árbol prohibido, o lo que comúnmente se conoce como el fruto prohibido. El árbol que daba vida, en contraste, estaba disponible y se podía comer de él. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, debe ser claro que el mal no estaba en el fruto, sino en la decisión de comerlo, contrariando el claro mandamiento de Dios de no comerás. Ese era el mandamiento. Ahora, Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, conociendo de antemano, el Señor ya lo sabía, porque todo lo sabe, conociendo que Satanás, que es el Dios de este siglo, así lo dice Corintios, es el Dios de este siglo, que siempre es el engañador, él trataría de obtener influencia y control sobre ellos. Dios quería que ellos permanecieran fieles y leales a él, para poderles dar toda clase de cosas buenas, incluyendo vida eterna, si ellos aceptaban que él gobernara sobre ellos. Su intención, estimado amigo, era la de llevarlos a formar parte de su familia espiritual. Él les dio la oportunidad de escoger entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si te preguntan cuántos árboles habían, di que 2. Si te preguntan cómo se llamaban, di: uno se llamaba el árbol de la vida y el otro se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora surge una pregunta: ¿podemos ver que estos dos árboles representaban como una elección entre obedecer los mandamientos de Dios y el pasar por alto la autoridad de Dios con el fin de seguir una falsa meta que ofrecía el enemigo? Es así. Y los tiempos no han cambiado. La misma estrategia de Satanás la utiliza ahora. Es eso. Ahora, al rechazar las instrucciones de Dios y tomar del árbol errado, ellos entregaron el destino al enemigo. Se excluyeron de la protección, de la provisión de Dios. En pocas palabras, escogieron la forma de vida que el enemigo quería para ellos, que es lo opuesto al camino de Dios.
es lo mismo que el enemigo hace en nuestros días. Seducir, tratar de atrapar la voluntad de las personas, confundiéndolas, presentando como una fachada de engaño. Es lo mismo. Al rechazar esas instrucciones y tomar del árbol equivocado, entregaron esto a Satanás. Ahora, una breve revisión de la Biblia muestra que, usted ya lo sabe, el pecado es la transgresión de la ley. Es lo que dice la Escritura. Cuando pecamos, transgredimos la ley. También la Biblia dice que, eso ya lo sabes, está escrito en Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y que hay caminos que al hombre le parecen derechos, y dice la Biblia en Proverbios que su fin es camino de muerte. Cuando Dios le ordena a Adán que no tomara del árbol de la ciencia del bien y del mal, Él le estaba mostrando cuál era la decisión que debía tomar. Dios quería que escogiera la vida y no la muerte. El Señor lo hace de esa manera. Más adelante, cuando tú lees la Escritura, Dios saca a Israel de Egipto, ¿te acuerdas? Y les da una opción similar. Y les dice en Deuteronomio 30:19, muy conocido el verso, les dice: yo os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hablemos un poquito acerca de ese árbol de la muerte. A manera de pregunta, ¿el árbol de muerte? ¿Por qué Dios llama a uno de esos árboles el árbol de la ciencia del bien y del mal, en lugar de llamarlo sencillamente el árbol de la muerte? Es evidente que era totalmente lo opuesto al árbol de la vida. Sin embargo, Él usó esto como el árbol del bien y del mal. El uso de esos nombres nos muestra, estimado amigo, cómo piensa Dios y cómo desarrolla su trabajo con la humanidad. El Señor les da a todos los hombres capacidades. Nosotros tenemos capacidades. Ahora, caminando en la vida, podemos decidir si obedecer a Satanás o obedecer a Dios. Cuando Adán y Eva comen del fruto, desafiando la advertencia del Señor, seducidos por el engaño, seducida Eva por el engaño y luego convence a Adán, ellos estaban declarando independientes de Dios, independientes de su ley, y ellos proclaman con sus acciones que ellos iban a decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, es evidente que el árbol no tenía ningún conocimiento. En lugar de ello, el acto de comer de él, esa era la decisión de confiar en sí mismos. En realidad se estaban convirtiendo en esclavos del enemigo, en esclavos de Satanás, en esclavos del pecado, en esclavos del temor. Y de ahí viene esa naturaleza caída. El hombre nace con esa naturaleza caída, de hacer lo incorrecto, la tendencia a pecar. Adán y Eva aceptan las mentiras del enemigo, aceptan su influencia. Mira, aparentemente ellos creían que Dios estaba escogiéndoles algo. Sin embargo, sus actos los cortó a ellos y a su descendencia o a sus descendientes de la única fuente del verdadero conocimiento y la sabiduría. Es decir, el Señor quería obediencia. Pero cuando ellos desobedecieron, pues empezó a proliferar la muerte y el pecado. Mira las consecuencias de esto. Mira las decisiones que nosotros tomamos en nuestros días van a repercutir en nuestro futuro. Más tarde, en esa sórdida historia del ser humano, del hombre, Salomón, por ejemplo,
inspirado por el mismo Señor, expresa la decisión que el hombre ha tenido por delante a lo largo de la historia de la humanidad. Él dice en Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Ese es un consejo de Salomón en Proverbios capítulo 3, verso 5 al verso 7. Fíate del Señor de todo tu corazón. Ahí está la dificultad y el problema, que la gente quiere tomar sus decisiones apartados de Dios. La clave para vivir una vida exitosa es buscar a nuestro Señor y a buscar en Él la guía, la fortaleza para vivir según su voluntad. El árbol de la vida seguramente representaba la ley de Dios, representaba su espíritu, ¿verdad? Del cual el Señor Jesús dijo: Él os guiará toda la verdad. ¿Cuántos de nosotros en la actualidad rechazamos la sabiduría de Dios y empezamos a depender de nuestro propio entendimiento, tal y como Adán lo hicieron? Empezamos a depender de nuestro propio raciocinio y nos alejamos de lo que Dios dice. Ahí está el error. Por eso la invitación de venir al Señor y de tomar decisiones en el Señor y mantenernos en esas decisiones. Y cuando hay indecisión, buscar su rostro para que Él nos guíe. Pero volvamos a revisar un poco los árboles. Una pregunta surge ahí. ¿Qué habría pasado si Adán y Eva hubieran tomado del otro árbol? La Biblia da la respuesta. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a salvar al hombre del pecado, declara contundentemente ahí en la Escritura acerca de nuestras decisiones. En Juan capítulo 6, verso 63, el Señor Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mira, aquí los mandamientos de Cristo y de su Espíritu Santo son mostrados como la fuente de la vida. No podemos concluir luego que están representados en el árbol de la vida esos mandamientos del Señor. El Señor Jesús también dijo: recuerda, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el árbol de la vida incluye las palabras de Cristo, que son verdad y conducen a la vida. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, tendrían garantizado el verdadero conocimiento del bien y del mal y confiarían en Dios para que les enseñara cómo debían de vivir, es decir, dependían de Dios. Mira, cuando tú y yo venimos a Cristo o somos salvos por Él, somos atraídos a su presencia, nosotros en realidad empezamos a depender de Él y ya no de nosotros. Una de las elecciones o de las lecciones más contundentes, más profundas, más grandes que dio el Señor Jesús es cuando se confronta con el diablo en el desierto, ¿verdad? Cuando defiende con toda su fuerza vehementemente la razón por la cual no quiere transgredir ningún motivo. Y le dice a Satanás: es que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que quería el Señor era que ellos tomaran de ese árbol y se alimentaran del bien, del conocimiento del Señor. Lo que quiere el Señor en esta actualidad, en tu vida, es que te alimentes del Señor. Lo que quiere Dios es que ya no sigas la misma estrategia que está haciendo Satanás hoy en nuestros días, que es engañar. Por eso es el engañador. ¿Aparecerá nuevamente el árbol de la vida del cual el hombre fue cortado? Es una pregunta que nace. Y Apocalipsis, que es el libro de la revelación de los tiempos finales, señala la presencia de ese árbol de la vida entre los justos que estarán allí. Dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que el que venciere le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué especial es saber que hay un árbol de la vida reservado para nosotros. Dice también la palabra que ese árbol Él nos lo dará a comer. Al final de la Escritura, en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, en el verso 11 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mira, el árbol de la vida nunca murió. La humanidad fue cortada del árbol porque escogió el otro, no podía tomar ambos. El conocimiento y el espíritu representado por el árbol de la vida están disponibles para nosotros en la actualidad y son las palabras de Cristo y el poder de Cristo. Decía el pastor Miguel Núñez hace unos días, escuchando una conferencia de este pastor Miguel Núñez, y decía: el árbol de la vida es la palabra que tienes en tus manos. Cada vez que tomas de esa palabra, ya estás tomando del árbol de la vida. Ahora la pregunta en este día es: ¿cometerá usted el mismo error? ¿O cometeremos nosotros el mismo error, estimado amigo, que cometió Adán y Eva a lo largo de los siglos? ¿Escogeremos el árbol de la ciencia del bien y del mal? Todos los días el enemigo prepara esa misma estrategia. No la ha cambiado. ¿Sabes por qué? Porque le ha funcionado. Porque es engañador. Y porque quiere seducir con engaño, con distracción. Por eso las armas del enemigo en este tiempo es distraer a la gente. Por eso las armas del enemigo es traer tanta distracción, tanto entretenimiento, tanto bombardeo de situaciones en todos los aspectos carnales sobre la vida de una persona, que quede sin respiración, que quede sin oxígeno, que quede sin aire para ahogarlo. Pero tú y yo estamos en medio de esta actualidad y tú y yo vamos a tomar del árbol, del fruto de la vida para vivir, y ese árbol es la Escritura. Esas palabras están allí, las palabras de vida, son alimento para nosotros. No cometamos ese mismo error. Pidamos a Dios que nos revele sus caminos. Pidamos al Señor que nos revele nuestra propia vida ahora. Pidamos al Señor que quite de nosotros tanto orgullo, para que nosotros podamos examinarnos y podamos escoger la vida. Escojamos la vida que el Señor nos quiere ofrecer. Algunas decisiones en la vida, estimado amigo, se hacen después de una reflexión cuidadosa. Otras simplemente en un momento, pero pueden tener un impacto duradero. ¿Qué pasa con tus decisiones? El pastor Samuel nos compartía la serie de mensajes de sabias decisiones, de valientes decisiones. Y hablaba acerca de esto. Qué importante es una decisión. Mira lo que ocurrió con esa decisión. Mira lo que ocurrió al verse seducidos por la invitación del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo, el príncipe de este mundo, que engaña a la gente, lo sigue haciendo una y otra vez, engañando a las personas para que no conozcan de Cristo. Si tú estás en Él, si tú buscas al Señor con todo tu corazón, haz el firme propósito de no dejarte engañar por el enemigo. Escribía Pablo a los Corintios,
Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el trabajo del enemigo: cegar el entendimiento para que las personas no tengan ese entendimiento y no conozcan la vida, estén tan confundidos, tan distraídos en su propio mundo, que no puedan percibir nada. Pero grande es el Señor, que se levanta con salvación. Es imposible contar el número de decisiones que nosotros tomamos a diario. Los cálculos van desde 600 hasta 35,000 decisiones. Constantemente clasificamos, analizamos asuntos tan simples como escoger un par de calcetines para el día, un par de zapatos. Decisiones. Querido amigo, decide por el Señor. Decide por tomar el árbol de la vida. Aliméntate de ese árbol de la vida. Cuando venga la seducción del árbol del bien y del mal, con esa estrategia oscura del enemigo, con que Dios te dijo que no podías tomar de este árbol, pues cuando tomes de ese árbol serás como Él, siempre sembrando la codicia. Pongamos nuestro corazón hoy delante del Señor. Le compartía yo a este joven y le decía: mira, qué bueno es cuando podemos decir: Señor, aquí está mi corazón. Y decir lo que le decía el rey David al Señor: mira, examíname, revisa mi corazón si hay algún camino de maldad, si hay algo oscuro, y quítalo. Digámosle esto al Señor. Y tomemos de ese árbol de vida que tenemos ahora en nuestra vida cotidiana, que es la palabra del Señor. Si entendiéramos lo que significa impregnarnos de la palabra de Dios diariamente, entenderíamos que ese es el árbol de vida, que ahí está la vida. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice la Escritura. Ahí está la vida. Hoy en día, las propuestas del mundo seductor te llevan a la muerte. Pero el Señor pone la vida también delante. Escoge la vida. Escoge la vida. Ese es el Señor, es claro para con nosotros. Siempre. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando Dios le ordena a Adán que no tomara de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, le estaba diciendo cuál era la decisión que debía tomar. Le estaba diciendo: mira, toma la vida. Lo mismo que al pueblo de Israel en Deuteronomio. Yo les pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amigo oyente, escoge hoy la palabra de vida, la palabra de Dios, para que vivas tú y para que esa palabra te pueda transformar, para que esa palabra te pueda cambiar. Ese es el verdadero árbol de vida. Padre, gracias. Ayúdanos a tomar y a degustar de ese árbol de vida, donde podamos recibir de tu infinita misericordia. Señor, mira cuánto engaño, cuánta seducción en este mundo caído. Señor, gracias porque
nos prometes que nos entregarás del árbol de la vida. Ya lo estamos tomando. Cuando venimos a degustar de la Escritura ya lo hacemos. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, ayúdanos a llegar allí para también recibir de ese árbol que está en medio de tu paraíso. Guárdanos, presérvanos para ti. Ayúdanos a perseverar para ti. En el glorioso y en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos hoy. Amén.